Vamos en Visto Bueno Radio. Pero regresamos, estamos platicando de este programa federal de prevención de la violencia y del delito. Y bueno, bienvenido Roberto. Gracias Pepe, muy amable, gracias ingeniero. ¿Por qué no nos das tu opinión sobre este programa que acaba de presentar Roberto Campa, en la que ahora sí entran diferentes secretarías? Ya dejaron de ser flojas y que no participen, hoy tienen que participar ya por cuestiones del presidente. Sí, totalmente. Bueno, en mi opinión es un programa que sinceramente reúne las características de lo que anteriormente venía comentando en anteriores emisiones, la transversalidad que debe de existir de acciones del gobierno federal para poder enfocar verdaderamente un programa, un esquema de prevención en contra de la violencia y el delito aquí en nuestro país. Si bien es cierto que la declaración que realiza el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido de que no se tenía un esquema de prevención en el país registrado, pues cierto es que en nuestro país le urgía obligadamente que entráramos a un programa, a un esquema de prevención contra la delincuencia, contra la violencia, contra el delito, porque si algo que tiene o algo de lo que carece nuestro país, sin duda alguna es de cultura de la legalidad, de cultura de la denuncia. Estos dos elementos que resultan importantes y trascendentes para los esquemas en nuestro país de seguridad pública, no los contemplaba el gobierno federal. En 2008, cuando se anuncia la cruzada en contra de la violencia, con la guerra en contra del narcotráfico, que emprendió el presidente Felipe Calderón, realmente lo que sucedió es como darle un manotazo al avispero. Simplemente alborotó a las avispas, se generó un conflicto muy grave que hoy casi el 70% de los 2.456 municipios que existen en nuestro país están en manos de la criminalidad. ¿Esto qué significa? Sin duda alguna que, bueno, tenemos un foco muy fuerte de lo que actualmente es la delincuencia en el país. Fenómenos que pueden ser por la vía del narcotráfico o delitos que son los que más laceran a la sociedad, como el tema del secuestro, el robo a casa habitación, el robo de automotores, y que nuestro país es el primer país del mundo que tiene más delitos de robo de automotor, y como lo ha señalado diversas encuestas o diversas informaciones respecto al tema de la prevención del delito. ¿Cómo me gustaría oír cosas del primer lugar del país buenas, no? Que las hay, ¿eh? Pues lo debe haber, pero también hay que difundirlas. Es decir, el país hoy tiene una perspectiva económica envidiable, estamos en el momento adecuado para ser una potencia regional. El problema es que un factor fundamental para decidir invertir en México son los costos que para los inversionistas se asocian a la seguridad pública. Es decir, si tú produces en Reynosa, pero necesitas meterle 20 o 30 mil dólares al mes para proteger donde produces, bueno, sí, ese costo se lo estás metiendo al precio de tu producto. Claro. Entonces pierdes competitividad. Al final del día un país pierde competitividad. Y no hay seguridad en las inversiones. De no poder resolver el problema de seguridad. Pero a mí me preocupa. Yo creo que cuando hablamos de la violencia en los municipios, sí habrá X número de municipios que está muy grave, pero más bien son ciudades dentro de los municipios que son los que están graves. Sí, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Cuernavaca, no debemos hablar de todo el estado. No todo el estado está en la línea. No, totalmente. Cuando hablamos de Chihuahua, pues no todo el estado. Por eso de Chihuahua. también se trata, creo, Luis, de serenar un poco los ánimos. Sí. De buscar más responsables que culpables. Y eso con mejor comunicación se logra. Y de verdad nos incluyo a todos. Yo creo que esa vorágine de violencia, de muerte, de tragedia, pues nos involucró en cosas que jamás habíamos visto. Y que fue de verdad, para el país un golpe moral, que poco a poco tenemos que, insisto, serenar los ánimos e ir focalizando los esfuerzos, como tú bien dices. Es decir, a ver, no todo el país está perdido, no son territorios amplios los que se han perdido frente a la criminalidad, sino ciudades que tienen serios problemas de violencia, que hay que atender con la fuerza del Estado. Ahí no hay más. Tú no le puedes decir a una persona que acaban de rafaguear su negocio o secuestrar a un hijo, fíjate que estoy educando a los hijos de los delincuentes para que a la próxima generación no les pase. No, ahí tiene que entrar la Policía Federal, hay que recuperar la confianza en las policías civiles, porque hay que recordar que el ejército fue utilizado como un sustituto. ¿Por qué? Pues porque no confiábamos en la Policía Federal. Y de esa manera ir construyendo en paralelo, por una parte, las condiciones de un país donde la ley impere sobre la violencia,
Y en segundo lugar, las condiciones para que en el futuro, generacionalmente, podamos dar ese salto en el que los buenos ciudadanos seamos más que los delincuentes. Bueno, tan cierto es eso que hoy el presidente asistió a la reunión de la CONAGO y ahí se propuso la policía única, ¿no? Sí, el tema de la unificación de mandos, creo que... más bien, no policía única, sino unificación de mandos. Creo que es una estrategia. A ver, el tema hoy del esquema del Programa Nacional de Prevención que anuncia el gobierno federal, sin duda alguna, lo tenemos que entender por dos ápices. El principal, que es el tema de prevención, que va enfocado al tema de las nuevas generaciones y evitar que estas generaciones vayan a trascender en el esquema del delito, y que esta generación que hoy está involucrada en los esquemas de delincuencia organizada, delincuencia común y corriente, sin duda alguna tengamos un enfoque que vaya cerrando la brecha entre lo que actualmente está sucediendo en nuestro país y que hoy esas nuevas generaciones no se involucren en un esquema que estamos viviendo. Bien es cierto lo que dice Pepe, el haber descontrolado el tema de la información con el tema de la violencia y la delincuencia en nuestro país causó estragos en lo económico, en lo político, ¿solo había un tema? En lo social solamente había un tema, y no era justo que aquel ciudadano que prendía su televisor o encendía su radio escuchara, es que hoy mataron a 20 sujetos en Reynosa, Tamaulipas, y aparecieron colgados. Es que en Jalisco encontraron a cuantos en Cabo. Digo, vive con un esquema de terror. Roberto, o las lamentables escenas de las presentaciones de delincuentes que ni siquiera habían sido juzgados como culpables por un juez. Sí, ¿no? Es la decir, presunción del delito no existe, la presunción del presunto culpable de inocencia simplemente no existía, y simplemente eran ya capturados y a la vez eran señalados como los pero como inclusive los el arraigo, la figura del arraigo se exageró en y otra, la de los pasaban meses protegidos. Y hasta la fecha en general. ¿Cuántas averiguaciones, cuántos casos, cuántos arraigados, cuánta gente en la cárcel tiene todavía el sexenio anterior en función de los testigos protegidos? Este cuate Jennifer, ¿no? Que tiene a medio mundo en la cárcel. Gracias. De 2 o 3 declaraciones que se saca de la chistera cual mago. Digo, el tema de los testigos protegidos, el tema de la figura del arraigo ha sido una figura que va en abuso y va en contradicción de lo que es el perfil de justicia en nuestro país. Vamos a hacer un corte y seguimos platicando del tema de seguridad pública para irlo cerrando, porque también vamos a platicar de la reforma a telecomunicaciones. Por favor, estamos en el 1070523 y en el 1070526. Estamos a través de elvistobueno.com y también estamos para usted en el correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. Regresamos. No se desconecte de Visto Bueno en Visto Bueno Radio. Regresamos, estamos en Visto Bueno Radio y platicando pues del enfoque preventivo que le quiere dar el gobierno federal al tema del combate a la criminalidad. Pues precisamente hoy se reúnen en Sinaloa los gobernadores en el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, con el presidente de la República, y la señal al menos que manda el nuevo presidente de la CONAGO, que es Mario López Valdés, es que esto no es competencia como habían acostumbrado en el sexenio anterior las instituciones encargadas de procuración y de administración de la justicia. Esto no es competencia, más bien somos equipo, dice Maloba. Y es correcto, porque si tú recuerdas, cuando nació la CONAGO, nació con puros gobernadores priistas. Después vio la necesidad de invitar a los gobernadores panistas y luego a los perredistas, cuando ya empezó a haber gobernadores perredistas. Hoy es muy plural el número de gobernadores de los partidos. Entonces yo creo que va a ser de mucho producto. Sin embargo, está caído la CONAGO. La CONAGO perdió credibilidad porque nada más iban para la foto y no hacían absolutamente nada. Hoy otra vez vuelven a retomar, y creo que hoy con la presidencia que va a tener al frente de Maloba, pues va a tener que hacer algo. Me daría temor a que Maloba le dé un aire de comunicación folclórica como él acostumbra, es muy mediático. Para quien nos esté escuchando, Maloba es el acrónimo de Mario López Valdés, no vaya a Sí, claro, usted. Sí, le empiezan a decir Maloba. Maloba. No, pero Malo, pues es que Maloba si sigue con su idea de que todo sea mediático. Así es. Si ya que se vaya a gobernar a su estado, ya que dirija bien y no esté en los cafés en México, en los restaurantes en México, paseándose con sus cámaras. Lo digo porque lo he visto. Entonces, sí es importante la comunicación, yo soy uno de los defensores de eso, pero no deben exagerar
en ese protagonismo, caer en el exceso, porque ya la gente también está fastidiada, ya no cree la gente en los que salen mucho. Ya la gente sabe discernir también lo que es una pose y lo que es verdaderamente información auténtica que sirve a la ciudadanía. Y a la gente le da igual quién provea seguridad pública. La gente lo que quiere es sentirse más segura. Claro. Si lo hace un gobernador, un presidente o el policía de la esquina, a la gente le da reverendamente lo mismo. Lo que urge en este país es construir las condiciones de seguridad. Sí, pero si lo hace un presidente municipal, el que se quiere parar el cuello es el gobernador. Si lo hace el gobernador, el que se quiere parar el cuello es el presidente o los secretarios. Esto se daba y se dio durante muchos años y hoy ya debe terminar eso. Hay que trabajar todos en conjunto. Es decir, lo que ha venido hablándose pues es de la unidad de todas las fracciones. A todos los órdenes de gobierno, presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República. Pero también debe verse cómo están actuando los jueces, cómo están actuando el Ministerio Público. Y sabes que Luis, somos todos, es un cambio de actitud. No es cuestión de medallas. Yo creo que el caso de Florence Cassé, una de sus muchas lecciones, es precisamente que la medalla mediática cuando se procura justicia, cuando se provee seguridad pública, es muy costosa para la sociedad. Porque al final pierdes. Porque buscas hacer la ley, buscas hacer cumplir la ley a través de delinquir. Y eso jamás podrá ser permisible. Entonces, me parece que algo fundamental es recordar que esto no es una medalla para la PFP, para la Policía Federal, para el Ejército, para la Marina. De eso no se trata. Se trata de bajar la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes. Se trata de recuperar el control en Cuernavaca y en Acapulco y en otras partes de la República. De eso se trata. Yo sin lugar a dudas, de bajar duda los secuestros, que digo, en el sexenio anterior, vale la pena apuntarlo, crecieron en un 86%. Así es. Con todo el presupuesto para la Policía Federal. Entonces, creo que esos son los indicadores con los que tendríamos que estar midiendo la eficiencia o no del nuevo plan del gobierno, y no solo con las declaraciones mediáticas de los actores políticos. Pero yo creo que hoy sí habemos procurador, ¿no? Sí. Se siente la fuerza, sí, se siente que como abogado, es verdaderamente se va a dar. Y le dejaron vacía la oficina. Y no es un personaje que desconozca el tema o el ámbito de procuración de la justicia. Por supuesto. Digo, habrá que reconocer el perfil que tiene el actual Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y que en virtud de ello creo que la tarea más importante que tiene nuestro país, independientemente de hoy del esquema del Programa Nacional de Prevención que se anuncia, tengamos a las instituciones o a los organismos de inteligencia trabajando realmente, digo, porque si en el año 2000 sucedió el desmantelamiento de esos espacios que permitían el control y el poder acabar con esas células del crimen organizado, de secuestradores, de roba automóviles, de todo ese tipo de esquemas, bueno, se permitía un control, pero hoy, a ese 12 años de descontrol, pues han propagado la serie de delitos que se han generado en nuestro país. Y ya vimos que el procurador es una figura seria. Así es. Cuando el procurador Jesús Murillo quiso hacer un chiste, le salió mal. ¿Por qué? Porque las declaraciones del procurador se toman en cuenta y se toman para bien. Claro. Entonces yo creo que fue una lección también para el licenciado Murillo no irse del extremo de hacer chistes, pero yo sí tengo confianza en que él no va a ser como fueron los procuradores anteriores. Oye, es que la oficina del procurador, perdón Roberto, estuvo vacía 6 años. Sí. Es decir, no por falta de capacidad, Eduardo Medina Mora, sino por su abierta animadversión con Genaro García Luna, que terminó grillándolo y exiliándolo en Gran Bretaña, y luego vino un procurador de apellido Chávez, al cual lo vimos el día que tomó posesión, el día que fue ante los senadores para que lo ratificaran, y jamás nos enteramos ¿qué hizo? Algo más. Era un alto vacío, ¿no? En su vida. Y luego vino Marisela Morales, de tristísima memoria, porque en muy poco tiempo, creo que acumuló una serie de calamidades jurídicas, de abusos en la figura del arraigo, que bueno, ojalá no se repitan, ¿no? Digo, el escenario es lo que platicaba el ingeniero en breve, que se excedía, muchos de los servidores públicos o de los funcionarios públicos, y que es parte de la cultura de los políticos, el poder estar saliendo permanentemente a los medios a señalar algo que ni es de su tarea ni de su competencia. Y el caso de Marisela Morales creo que excedió en sus funciones al momento de que ella
simplemente ocupó o utilizó la Procuraduría General de la República para favorecer su imagen, para tratar de ganar un reconocimiento de talla internacional, pero realmente en la actitud de su servicio como funcionaria pública, como abogada del Estado mexicano, simplemente no estuvo a la altura de las necesidades o de las consecuencias que requería nuestro país. Lo importante es que veamos para adelante lo que hoy tenemos como tarea, porque en nuestro país, si no existe verdaderamente una política o una línea de procuración y administración de justicia efectiva, sin duda alguna se va a seguir ahondando el problema que tenemos en México. Y algo que decía muy bien Luis es, en este esfuerzo colectivo es indispensable que el Poder Judicial esté a la altura. Claro. Creo que el Poder Judicial en los últimos años se ha hecho de ladito en la responsabilidad, al menos frente a la opinión pública, y son muy abusados los jueces para decir, no, pues es que a mí me armaron mal la averiguación y a mí yo no podía juzgar. Y ahí se van peloteando. Y la verdad es que el Poder Judicial también debe modernizarse, debe abrir las puertas también de la transparencia hacia la ciudadanía, prestar mejor servicio. Vamos, el reto que tienen con la oralidad de los juicios no es menor, pero creo que va a ser el gran reto del sistema de administración de justicia en México. El primer reto del sistema de administración de justicia, que es el tema del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales unitarios, de los colegiados, de los juzgados colegiados de circuito, la tarea más importante primero es sacar a tanta familia que los propios ministros de la Suprema Corte han inferido en eso. Fíjate. Una. Número dos. Decíamos hace rato que las escaleras hay que barrerlas de arriba para abajo. Sí. Eso es justamente. Número dos. Lo importante de este tema es que veamos que en el tema del Poder Judicial se ha debilitado tanto la figura de la Procuración como de la Administración Pública, cuando ya células del crimen organizado se habían insertado en el Poder Judicial y los teníamos de subdirectores de recursos humanos en nuestro país. Eso es inapropiado para cualquier sistema de administración de justicia en México y en cualquier parte del mundo. Y tres, creo que lo importante será robustecer primero la preparación y profesionalización de los servidores públicos que están inmersos en el tema de administración y procuración de justicia, y que le permita verdaderamente a México despuntar o desplegar un programa como hoy se pretende, como el tema de prevención, pero que vaya muy encaminado y muy ligado, que verdaderamente cuando se capturen a los criminales, primero, esté salvaguardada su presunta inocencia, su culpabilidad, y que sean juzgados conforme a la norma, y no que el Poder Judicial, como dice Pepe, se haga de ladito, porque realmente estaban pasando los problemas y por no tratar de agarrar las papas calientes, y esa figura de los testigos protegidos también ya es tiempo de que lo limiten, porque ahora se han vuelto... Era pan de todos los días. Yo creo que Genaro García Luna vio muchas películas del FBI, estas donde salía el Good Cop, Por eso quiso hacer su película. y salían los testigos protegidos y armaban. Por lo menos llegó a comedia. Hizo su serie. De verdad, yo creo que tenemos que alejar de la cinematografía la Procuración de Justicia en México y recuperarlo a lo esencial, que es, si alguien comete un delito, Que está castigado. debemos buscar en primer lugar que se persiga. Después, que tengamos un sistema lo suficientemente transparente y eficaz como para probar si es un delincuente o no. Y si probamos que es un delincuente, que pueda purgar una pena en la cárcel. Porque también otro de los grandes problemas de nuestro sistema de procuración de la justicia y de administración de la justicia es la porosidad de los penales y el desastre y las universidades del crimen en que se han convertido los cerezos. No hay un programa local de reinserción social, ¿eh? No. Digo, No si nos vamos a analizar el tema de Chile, de lo efectivo que es su sistema de reinserción social, estamos al otro lado, ¿eh? Mira, en estamos lugar de, en el hoyo en y lugar en el de bache. readaptación social, No. le podríamos poner el Sistema Nacional de Capacitación Delictiva. Sí, Así podría llamarse, porque es una universidad gratis que nosotros les pagamos para que el que entre robacoches salga secuestrador, y el que entró por una felonía menor pues acabe siendo un asesino serial. Así Le es. enviamos un saludo a Carmen Larrieta, que se puso nerviosa de que tanto estábamos discutiendo aquí, quiso opinar. Ella está recuperándose de una... Un saludo a Carmen, por cierto, Carmen, saludos. Pero ella dice que, en su opinión, el programa recién presentado es muy ambicioso. Lo importante es que debe existir un balance y análisis de los problemas por estado y no generalizar.
Cada estado tiene su propia problemática. Cierto. La aplicación de políticas públicas debe ser consecuencia de un profundo análisis. Sin duda, a diferencia de la administración de Calderón, es el cambio en la comunicación. El ya no mantener en los discursos el tema de la guerra, sin duda, es otra percepción. Esta fue la opinión de Carmen Larrieta. Ahora, sí es cierto. O sea, está Saludos, centrado, Carmen. muchos de los delitos son diferenciados en muchas partes de nuestro país. Si el índice, por ejemplo, del Distrito Federal es el robo de automóviles, en el Estado de Hidalgo no lo es. En el Estado de Hidalgo, por ejemplo, puede ser el tema del delito de robo de casas de habitación. Totalmente. Ahora, un tema que se nos ha estado pasando, es una propuesta que el presidente Enrique Peña Nieto va a tratar de impulsar dentro de los 13 puntos que dio a conocer en Palacio Nacional el día que tomó protesta como presidente de la República, fue el de tratar de generar un solo código del tipo penal, que se unificaran, que todos los códigos penales que tiene cada una de las entidades del país, los 32 códigos penales que tiene, se unificaran en uno solo, un código penal federal, que llevara a cabo el tema de la calificación de los delitos como el secuestro, como el homicidio, que se llevaran en una sola dimensión para verdaderamente tener una sentencia o una resolución y el pago de una pena corpórea igual a lo que verdaderamente debe de ajustarse, porque a ver, el tema del secuestro se califica en el Estado de Hidalgo de una manera y en el Estado de México se califica de otra, o en el Distrito Federal no existe una misma pena. Por ejemplo, si en un Estado paga 15 años, en otro está pagando 8 o 10 años. Pero lo más importante, Roberto, no sé si estén de acuerdo, Pepe, es que además de unificar muchas de las opiniones, debemos hacerlo con una realidad, con una moral, con un juicio severo. Cada quien pongamos lo que nos corresponde. Sí, muchas veces echamos la culpa a las leyes que están mal hechas. No, las leyes están bien hechas. El problema es la aplicación de las leyes. Y la aplicación se hace a través de gente. Y las personas pues son diferentes en el Estado de México que en Hidalgo, que en el Distrito Federal. Entonces yo creo que por ahí debemos ver preparación. Y sabes que creo que este país ya no solo necesita arreglar problemas, entre ellos el de la seguridad, necesita enviar mensajes. Claro. ¿Y a qué me refiero con enviar mensajes? En los últimos años nos ha dolido a todos y nos ha dolido ya está mucho hablando el comunicador en ese momento. el tema de impunidad. Es decir, cada vez que hay una tragedia impune, cada vez que hay un asesinato impune, cada vez que hay un secuestro que acaba en una tragedia impune, pues obviamente la sociedad se desmoraliza, cree menos en la ley, en esta cultura de la legalidad, y la autoridad tiene menos incentivos para hacer su trabajo. Entonces, creo que algo que inevitablemente tendrá como el principal reto el procurador Murillo, el secretario Osorio Chong, el propio presidente Enrique Peña Nieto, es recuperar... Y los demás secretarios, ¿sí? Sí, pero es recuperar la confianza en estas instituciones, que son las encargadas y las responsables de evitar que un caso quede impune. Por eso insisto en que ya no solo se trata de resolver asuntos, se trata de enviarle un mensaje a la ciudadanía de que si hubo violadas en Acapulco, pues los cuates se van a ir a la cárcel. Que ya, ¿no? Ya se fueron a la cárcel. A eso me refiero. Sí, entonces, ese tipo de mensajes creo que pueden ayudar mucho más que un alcalde como Luis Walton llorando, ¿no? Pero yo le agregaría, Roberto, Pepe, que por ejemplo, en el caso de Acapulco, que fue el que tocamos, creo que también debe entrar la Secretaría de Turismo porque deja un daño. Sí, a las españolas ya las mandaron y ya dejaron, ya los metieron a la cárcel a ellos. Sí, y los turistas que vieron esto, que leyeron esto, se fueron a sus países y no creo que regresen a este país. Entonces sí necesita la Secretaría de Turismo salir a declarar todas las bondades que tiene Acapulco y todas las bondades que tiene Morelos y todos los centros turísticos, por si no, el daño es irreparable. Sí, tarda muchos años en recuperarse la credibilidad de este país. Y otra parte, inevitablemente, será generar oportunidades a partir del crecimiento económico, porque nosotros podemos hacer mucho en la esfera legal, de combate al crimen organizado, e incluso de política social, pero si tú no le das oportunidades de empleo a una generación entera de chavos, a 8.2 millones de chavos que ni estudian ni trabajan, pues estás generando todas las condiciones, a lo mejor no para que se unan al crimen organizado, pero sí para que las estadísticas aumenten en ese sentido, o tiendan a ello. Entonces, tienes muy acendrado el problema.
el tema ahí, por ejemplo, habla del tema de los 8.5 millones de ninis, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero agreguémosle ahí que cada año de las universidades, tanto públicas como privadas, egresan casi 800,000 alumnos, y que nuestra brecha de recuperación de empleos era casi 150,000 por año. Y no te alcanza para los que han perdido su empleo, para los que están egresando, ni estás atendiendo a los niños al 8.5%. Entonces y ojalá también, Robert, en este nuevo enfoque se rompa de una vez por todas ese mito de que los pobres son delincuentes. Claro, totalmente. Eso es el peor de los mitos de este país, y con el que los políticos tradicionales han lucrado, entre ellos muchos que se dicen de izquierda, decir, no, bueno, es que si hay más pobreza, aumentan los índices delictivos. Eso está probado que es mentira. Sí, totalmente. El modelo delincuencial en México tiene que ver con un modelo aspiracional, de que al criminal no le pasa nada, tiene riquezas, y a lo mejor lo matan joven, pero vive bien. Entonces, eso es lo que tenemos que romper, a partir, sí, del crecimiento económico, de las políticas públicas, pero también de combatir a fondo la impunidad, ¿no? Sí, no, totalmente. Pues nos vamos Se nos acabó el tiempo. Roberto Rico, muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Pues se nos quedó un tema, el tema de la... Pero lo vamos a tratar las próximas semanas, porque es muy importante. Habrá oportunidad de tocarlo. Ingeniero Luis Caim, muchas gracias. Buenas Pepe, noches. a ti. Y gracias en verdad a usted que nos acompañó. Gracias a Luis Manzano, a Adrián Larrieta en producción. Lo esperamos la próxima semana. A Jorge Martínez, desde luego. Lo esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche en su programa Visto Bueno Radio. Muchas gracias. Que tenga buena noche. NQ La Superestación presentó Visto Bueno Radio.